dice que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y siempre Dios permanece fiel, a pesar de nuestras infidelidades. Entonces el Señor trae esta palabra para ti. Amén. Vamos a compartirla entonces sin más preámbulo. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Le damos muchas gracias al Espíritu Santo, aleluya. Esta es mi meta los próximos años que me queden sobre esta tierra. Mi meta es ese pendón que está allá arriba, esa palabra que está allá arriba. Mi meta, los próximos años que me queden, el de levantar una generación que se encuentre apasionada por el Espíritu Santo. Amén. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. Esa es mi meta, mi hermano. No gente que venga a una iglesia a sentarse en una silla solamente y muchas veces no saben ni a dónde están parados. Sino hombres y mujeres que realmente sabemos y hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dígale al de al lado, necesitamos el Espíritu Santo. Dígale al de al lado, necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces vámonos a Zacarías capítulo 4, versículos 4 al 9. En la traducción, nueva traducción viviente de la Biblia. La palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice Zacarías 4, 4 al 9. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto? Mi Señor, ¿qué significa? ¿Quién está hablando allí? Los que fueron al cabo ayer, ¿saben quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? El profeta Zacarías, el hombre de Dios. Tiene un encuentro angelical donde el ángel viene a darle un mensaje de parte de Dios. Viene a darle instrucciones muy específicas, muy contundentes para Zorobabel. Dale. ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi Señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel. ¿Para quién era el mensaje? No, diga también, para nosotros también. Porque este mensaje no solamente es para Zorobabel, que era el gobernador, que era un líder para el pueblo judío, sino el mensaje es para todos nosotros. ¿Cuántos creen que este mensaje también en la actualidad es para nosotros? Amén. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Es decir, no es por esfuerzo humano, no es por poderío humano, es por su Espíritu Santo. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, nada impedirá el camino de Zorobabel. Después le voy a explicar un poquito el contexto de por qué el Señor le está trayendo este mensaje contundente a este líder. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Palabra muy clara, muy específica. Wow. Él comenzó el templo, la reconstrucción del templo, y él lo va a terminar. ¿Sabe? Cuando hacemos un poquito de historia,
para que nos demos cuenta qué estaba pasando. Zorobabel había sido parte de esos judíos que habían ido al exilio, es decir, que habían sido llevados cautivos durante 70 años a Babilonia por Nabucodonosor. Nabucodonosor destruyó ese templo apoteósico que Dios había construido a través de Salomón. Nabucodonosor lo destruye y se lleva cautivo a los judíos. Entre esos judíos que fueron exiliados, que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor y su ejército, estaba Zorobabel. Luego de pasar 70 años de cautiverio, el Señor, nuestro Dios, toca el corazón de Ciro, rey de Persia. Y entonces Ciro da una orden muy categórica para que ayuden a estos judíos que regresaban a Jerusalén y a Judá, los ayuden en la reconstrucción del templo. Cuando Zorobabel comienza la reconstrucción del templo, en poner los primeros cimientos, ponga atención porque para que usted sepa el contexto. Es importante saber el contexto para que usted se ubique y sepa lo que está aconteciendo. Entonces Zorobabel empieza a poner los primeros cimientos del templo, el templo para Jehová, por instrucciones de Dios. Se levanta una oposición terrible, es decir, Satanás, las tinieblas siempre vienen a oponerse a la obra de Dios, al trabajo de Dios. Entonces no debemos sorprendernos cuando nosotros decidimos hacer el trabajo del Señor, que hay oposición. Entonces Zorobabel y el pueblo comenzaron la reconstrucción del templo. Comenzó a haber una oposición terrible, es decir, para que se detuviera la construcción del templo, a tal punto que sobornaron a altos oficiales y lograron su cometido. Durante 17 años se detuvo la reconstrucción del templo. Ahora, cuando viene esta palabra de parte de Dios al profeta Zacarías, para que Zacarías, el profeta, le dé las instrucciones a Zorobabel, le hago una pregunta: ¿cómo cree usted que se encontraba Zorobabel? ¿En qué condiciones estaba? ¿En qué condiciones estaba el pueblo? ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de hacer algo y no lo logramos? ¿Qué tipo de sentimientos vienen a nuestra vida? Decepción, tristeza, no pude hacerlo, frustración. Así se encontraba Zorobabel, porque hubo una orden muy estricta de ese rey entrante en Persia, donde se detuviera la reconstrucción del templo. Entonces Dios le manda instrucciones a Zacarías para que Zacarías le hable a Zorobabel como líder y le dice que él puso los primeros cimientos y que por el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, él iba a terminar la reconstrucción del templo, que no iba a hacer por esfuerzos humanos ni poderío humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Aquí hay un principio tremendo, mi hermano. Y yo le decía ayer a todos los participantes en el cabo que uno de los problemas más graves que tiene la iglesia contemporánea, la iglesia en la actualidad y la mayoría de los creyentes, es que han dejado el Espíritu Santo a un lado. Ahorita la iglesia en la actualidad, amado, depende más del predicador famoso, de la banda de adoración más famosa, de quienes tienen más seguidores en las redes sociales,
depende más de recursos y estrategias humanas. Por eso es que tenemos un gentío de gente dentro de las congregaciones que son carnales, que no agradan a Dios, que no aman al Señor, que no invierten tiempo para pasar tiempo con el Espíritu de Dios. Por eso vemos que el énfasis en la actualidad tiene que ver más con fama, con dinero. Porque lamentablemente la iglesia en la actualidad hay un reclamo muy fuerte del cielo, que la iglesia en este tiempo ha dejado el ministerio extraordinario y poderoso del Espíritu Santo a un lado. Estamos delante de una iglesia que no depende del Espíritu de Dios. Estamos delante de una iglesia donde la mayoría no ama al Espíritu Santo. Y por eso vemos que gente que viene a la congregación y le importa un popino lo que Dios le diga. Y vemos personas que vienen a la congregación y sus vidas siguen siendo estrictamente las mismas. Y seguimos viendo gente que viene a la congregación solamente para ser beneficiada. Estamos delante de una generación, mi hermano, y estos son los peligros que está enfrentando la iglesia de Jesucristo. Está siendo fuertemente bombardeada por este sistema anticristo, antidios. Y lamentablemente muchas de esas cosas se han ido introduciendo a la iglesia de Cristo. Ahorita muchos pseudolíderes se preocupan más en entretener a la gente que va a la iglesia, en mantenerlas cómodos. No los desafían, no los llevan a eso, a que amen al Espíritu de Dios, a que pasen tiempo con el Espíritu de Dios. Y entonces estamos viendo una cantidad abrumadora de gente que va a la iglesia y son unos carnales, y que sus vidas no son dirigidas por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabes? Tremendo cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Aún en tiempos antiguos, esta gente dependía del Espíritu Santo. ¿Saben? Esta gente no conocía al Espíritu Santo en la forma que lo conocemos nosotros hoy en día. Porque no había tanta tecnología, no había tanta información. Hoy por hoy, mi amado, nosotros tenemos cantidades de literatura y de enseñanza que nos hablan del Espíritu Santo. Es decir, hay un conocimiento muy amplio, muy vasto, muy abundante del Espíritu Santo, amado. Y saben lo triste de esta historia, que a pesar de que hay toda esa información, estamos delante de una iglesia, amado, donde la mayoría no pasa tiempo con el Espíritu Santo. Donde la mayoría tratan de llevar su vida cristiana, entre comillas, en su fuerza, en su propio conocimiento. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo delante en la congregación. Mire, una predicadora muy de renombre, tiene más de 1 millón de seguidores ahorita. Digo, una de las barbaridades, una de las herejías más grandes que puede existir, que no es nueva, claro, es herejía de que Jesucristo no era Dios. Y sabe, mucha gente aplaudiéndola. Imagínense más de 1 millón de personas exponiéndose a esta enseñanza diabólica. Una herejía abiertamente. ¿Cómo se están introduciendo todo este tipo de enseñanzas perversas, diabólicas a la iglesia, amado? Y la iglesia, ¿por qué no tiene discernimiento? ¿Por qué la iglesia no logra discernir que esas enseñanzas no vienen del Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no pasa tiempo con el Espíritu de Dios. Porque es imposible que alguien que pase tiempo con el Espíritu de Dios
no logre detectar estas enseñanzas que no vienen de Dios. Eso no importa si la persona es muy conocida, muy famosa, si está en la cúspide del éxito. Eso no importa, mi hermano. Lo importante es que la enseñanza sea una enseñanza cristocéntrica. Lo importante es que la doctrina sea una doctrina, como dice la Biblia, la doctrina de Cristo. Y todo tiene que ver con eso, amado, con el Espíritu Santo. Aquí hay un principio poderoso que nos enseña Zacarías de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, del ministerio extraordinario que tiene el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, amado, vamos a seguir teniendo iglesias, amado, que se mueven solamente por los beneficios, que se mueven en el show, en la fama, en el dinero. Estamos delante de una iglesia, amado, donde la mayoría lo que quiere es entretener a los feligreses. Ahorita lo más importante, amado, no es el Espíritu Santo. Lo más importante, tráeme al pastor más famoso, porque ese es el que mueve gente, para que se llene el sitio y nos traiga más dinero y haya más ofrendas. Ahorita lo más importante es eso, que traigan la banda de adoración más exitosa, porque son los que mueven gente, son los que llenan estadios, lugares. No les importa el Espíritu Santo, amado. ¿Saben? Lo más importante que nosotros tenemos es el ministerio del Espíritu Santo. La Biblia dice, Jesús le dijo a sus seguidores y nos dice a nosotros: yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar a mi Espíritu Santo, el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Wow. No estamos solos, mi hermano. El problema es que nosotros, mucho pueblo de Dios, no le da la importancia al Espíritu Santo que el Espíritu Santo merece. Una iglesia sin Espíritu Santo, amado, un creyente sin Espíritu Santo, amado, es nada. Es pura falacia, es pura hipocresía, es pura apariencia. Por eso vemos tantas personas dentro de la iglesia, vemos tantos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, salmistas, que viven de apariencia, mi hermano, que sus matrimonios son un desastre, de que su vida familiar son un desastre. Por eso es que vemos tantos líderes que están detrás del dinero y detrás de la fama. ¿Sabe por qué? Porque hay ausencia de Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No logra detectar usted aquí ese principio tan poderoso donde el Señor le dice a Zorobabel: no es por fuerza, no es por esfuerzo humano, no es por poderío humano, no es por estrategias humanas, no es por cantidad de personas, no es por lo preparado que tú estés, no por lo elocuente que tú seas, no por la oratoria que tú manejes, no por los conocimientos bíblicos y teológicos que tú tengas, es por su Santo Espíritu. Aleluya. Lo que necesita la iglesia de este tiempo y cada uno de nosotros, mi hermano, es una profunda necesidad del Espíritu Santo de Dios. Si no, la iglesia va a seguir estando en lo mismo. Y vamos a seguir viendo al diablo jugando la pelota con mucha gente que está dentro de la iglesia. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a este lugar, eso fue una guerra. Hasta tiro, no. Allá afuera hasta tiro echaron. El diablo engorilado. Un tipo vino y vació las 9 milímetros allá afuera.
ahí en toda la puerta. Y recuerdo que me dijeron: apóstol, ¿qué vamos a hacer? No hay servicio, no hay servicio. Más rápido aún. Por eso es que Dios escoge a esta gente loca como yo. Y yo siempre digo que hay gente más preparada que yo, más capaz que yo, más esto que yo, pero no son tan locos como yo. Y por eso Dios me escoge, porque soy un loco carretera. Mire, tuvimos un servicio, ese día un servicio extraordinario, una presencia de Dios. Porque no es fácil que caigan a tiro allá afuera. Vino una turba de personas aquí con botella en la mano, en gorila, a caernos a botellazos. Vinieron gente de por aquí atrás, mi amado, engorilado. Nos mandaron la policía. En la construcción de este lugar se cayeron paredes así. Hubo varios accidentes y atentados de muerte. El diablo estaba engorilado. El diablo le atormentaba que nosotros hiciéramos este templo aquí, este tabernáculo aquí, ¿sabe? Porque este tabernáculo lo mandó a poner el Señor en este lugar como una gran antorcha encendida para que toda la gente que está alrededor conozca y experimente el poder del Espíritu de Dios. Y yo sé que Dios está cumpliendo su palabra y la va a seguir cumpliendo. Porque lo que pasa en este lugar, amado, kilómetros de distancia, personas, familias van a ser afectadas. Estoy seguro de eso y estoy orando por eso, Señor, que cuando comience esos tiempos de administración y de alabanza en este lugar sea una onda expansiva, que a kilómetros de distancia la gente en su casa caiga por el poder de Dios. Yo lo creo. Lo que pasa es que se necesita más fuerza en esa oración de hombres y mujeres que se pongan de acuerdo y nos pongamos de acuerdo. Eso no es nuevo, mi hermano. Mire, cuando está el Espíritu Santo presente en la iglesia, amado, nosotros lo hemos experimentado. Recuerdo una mujer que me dijo, una hermana que quedó en silla de ruedas, paralítica, literalmente de la parte para abajo paralítica, no podía mantenerse de pie. Y recuerdo que ella me mandó a buscar: dígale al apóstol que venga, porque yo sé que Dios lo va a utilizar para que ore por mí, y yo sé que el Señor me va a levantar. Es tremendo cuando la fe se une con la unción. Fe con unción. Y no se pela la palabra, amado, que dice que la unción pudre los yugos, lo dice Isaías. Y saben, ella me mandó a buscar en varias ocasiones, pero yo no sentía todavía de ir. Y entonces yo le empecé a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dime cuándo yo tengo que ir allá, porque yo no quiero hacer las cosas en mi fuerza. Dime cuándo tengo que ir allá. Y estuve orando durante un mes. Cuando se cumplió el mes, el Espíritu Santo me dijo: anda ya, anda ya. Y cuando yo llego allá, la muchacha está en la silla de ruedas, obviamente postrada, paralítica, no podía caminar, ni siquiera podía firmarse sus pies, ni sus piernas, ni nada, tenían que cargarla literalmente. Y es tremendo, mi amado, porque cuando yo llego, ella me estaba esperando y me decía: yo sabía que usted iba a venir, yo sé que el Señor me va a sanar a través de usted, yo sé que Dios tiene su tiempo, y yo sé que este es el tiempo de Dios. Tremendo cuando la fe se une con la unción del Espíritu de Dios. No mi unción, con la unción del Espíritu de Dios. Porque yo no tengo nada, amado, aquel que lo tiene es el Espíritu Santo. ¿Saben? Y yo comencé a orar por ella, y comencé a orar por ella, y yo me quebranté, ella se quebrantó. Y cuando yo estoy orando por ella, escucho clarito que el Espíritu Santo me dice: dile que se levante. Y saben, cuando ella yo siento que me dicen: dile que se levante, yo espero la confirmación, porque me dio temor. Yo dije: no, oye, si yo le digo que se levante y no se levanta. Tuve mis dudas en mi humanidad. Y nuevamente la segunda vez el Espíritu Santo me dijo: dile que se levante. Ahí sí, cuando me vino la confirmación, sin duda le dije: levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y la agarré por los brazos así, amado. Fue algo impresionante cómo el Señor
levantó a esa mujer y su hijo estaba apenas, su hijo como no sé cuántos años tendría, en ese momento tendría 7, 8 años, 9 años. Él acababa de llegar a la escuela y cuando él vio a su mamá parada y caminando, mi hermano, ese niño se puso a llorar. Nunca se me va a olvidar la expresión de su cara de alegría. Amado, vale la pena seguir a nuestro Señor. Vale la pena ponerse en las manos de Jesús para que Jesús nos use como Él quiere. ¡Wow! ¿Saben? Dios la levantó con su poder. Es tremendo, amado. Y saben, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su iglesia. Saben, la iglesia debe ser la respuesta en Cristo Jesús de todo lo que la gente allá afuera necesita. Si la gente de allá afuera viene para acá y no consigue lo que necesita de parte de Cristo, debemos cerrar esta broma. Esto no sirve. La iglesia tiene que tener la respuesta, amado, que es Cristo Jesús, para toda la multitud que está allá afuera que no le conoce. Por eso es que en la iglesia, amado, ya no hay poder de Dios. En la mayoría de los creyentes, amado, ya no hay manifestación del poder de Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque no se le da importancia al Espíritu Santo. Cuando la iglesia asume el extraordinario ministerio del Espíritu Santo, amado, suceden cosas impresionantes. Saben, ahí solo va a haber, terminó el templo con tremenda oposición diabólica, pero Dios le dio una palabra y mira lo que le dijo. No es por esfuerzo, no es por esfuerzos humanos, no es por poderío humano, no es por estrategias humanas, no es por ejército, no es por espada, es por mi Santo Espíritu. Tú pusiste los primeros cimientos, Zorobabel, y tú lo vas a terminar. ¿Sabe? Esa palabra sentí que me estaba hablando el Señor a mi vida contundentemente. Porque así como se sentía Zorobabel, me sentía yo. Y es una palabra certera que viene a mi vida. Aleluya. ¿Sabe? Le dijo: y aunque se te levante una montaña gigantesca delante de ti para tratar de detener lo que yo he dicho que voy a hacer contigo, esa montaña gigantesca, eso lo dice ahí la Biblia, lo que acabamos de leer, yo la volveré una llanura, es decir, yo la voy a quitar para que tú termines lo que comenzaste. Espíritu Santo, amado. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, cuando el creyente depende del Espíritu Santo, mi hermano, es alguien indetenible. Por eso es que a las tinieblas, Satanás, lo que más le conviene es que el Espíritu Santo esté a un lado de la iglesia, esté a un lado del creyente. Por eso estamos viendo una iglesia tan errática, tan carnal, que busque fama, que busque llenar lugares, que quiere hacer las cosas con estrategias y esfuerzos humanos. Una de las congregaciones poniendo las canciones de Michael Jackson para que los jóvenes, para atraer a los jóvenes, porque ¿qué hay que atraer a los jóvenes? Está viendo puras estrategias humanas, usando recursos de este mundo. Hay un ministerio aquí en la ciudad que se metió en los carnavales y se disfrazaron, hicieron comparsas y todo, porque ellos aquí están predicando. Es decir, yo puedo, para ganarme un grupo de muchachos marihuaneros, me voy a poner a fumar marihuana con ellos. Son estrategias humanas, amado. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque han dejado al Espíritu Santo a un lado, mi hermano. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, ya se lo voy a demostrar con la Biblia, amado. Si hay algo que le da terror a las tinieblas, es cuando la iglesia tiene el ministerio extraordinario del Espíritu Santo. Es cuando una iglesia depende del Espíritu Santo. Eso le da terror a las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia depende del Espíritu Santo, es una iglesia donde hay manifestaciones del poder de Dios. Estamos delante de una iglesia, amado. ¿Sabes? Dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, dice:
que debemos predicar ese santo evangelio a toda criatura, y todos los que creyeren serán salvos, pero el que no creyere será condenado, dice el texto sagrado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, expulsarán toda clase de demonios, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, hollarán, pisarán serpientes, escorpiones. Wow. Dice que cuando esos discípulos salieron a predicar, lo que ellos predicaban eran confirmadas por las señales del poder de Dios. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese grupo de cristianos creyentes en la actualidad, mi hermano? Estamos delante de una iglesia que carece del poder de Dios. Estamos delante de una iglesia que lo que es pura palabrería, pura teoría, pero no hay manifestaciones del poder de Dios, mi hermano. ¿Y sabe por qué no hay manifestaciones del poder de Dios? Porque no hay pasión por las almas. Estamos delante de una iglesia, amado, de creyentes que persiguen las señales. Eso me lo mostró el Espíritu Santo la madrugada del día de ayer. Que la mayoría de la gente de este tiempo, la iglesia de este tiempo, está persiguiendo las señales. Vea que el texto sagrado dice que las señales siguen al que cree y al que predica. Las señales le siguen. Es decir, el que tiene pasión por las almas, las señales le siguen. Estamos delante de una iglesia que las señales no le siguen. ¿Sabe por qué no le siguen? Porque no hay pasión por las almas. Mucha gente llega a la iglesia, amado, no porque la iglesia lo ama, sino porque la iglesia quiere llenar el auditorio, porque eso lo trae más fama y más dinero a esos líderes, a ese ministerio. Y por eso vemos una generación que está persiguiendo las señales. No, las señales los persigue a ellos. ¿Sabe por qué? Porque estamos delante de una iglesia, amado, que no ama las almas. Saben, lamentablemente nosotros no escapamos de eso. Muchos de ustedes, amados, está aquí en este lugar no porque ama las almas. Está aquí en este lugar es para que Dios los beneficie. Es porque están detrás de los panes y los peces. Es porque están detrás de las señales. No porque aman al Señor. No porque aman las almas. Tengo presente cada vez más que nunca, más claro, que Dios nos ha llamado a mi esposa y a este servidor para levantar esa generación que realmente ame a Jesús. Por eso es que el diablo nos ha atacado con tanta furia, amado. Porque este ministerio por muchos años, 16 años que tenemos, más de 15 años ha dependido del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en un tiempo lo fuimos dejando a un lado. Lamentablemente caímos en esa tentación. Pero siento que Dios me ha hablado más que nunca y me ha dicho: es necesario que vuelvan a mi primer amor, que vuelvan a mi primer amor. Es necesario que incluyan el ministerio extraordinario de mi Espíritu Santo en medio de ustedes. Nosotros hemos visto cosas impresionantes, amados. Somos testigos del poder de Dios. Por muchos años las señales nos han seguido para la gloria de Dios. Pero este era un ministerio que tenía mucha pasión por las almas. Y lamentablemente de un tiempito para acá el enemigo trajo tantas distracciones y tantos golpes y tantas cosas, tantos ataques del enemigo, que muchos de nosotros nos fuimos quitando nuestra mirada y nos fuimos desanimando en nuestra vida de oración. Yo lo digo con mucha vergüenza, pero con mucha sinceridad. Llegó un momento a decir y a creer: ¿para qué voy a orar tanto si oro y no pasa nada? Así me sentí. Así hizo el diablo que yo me sintiera. Y saben, mi vida de oración fue menguando. Y si mi vida de oración mengua, es decir, estoy dejando al Espíritu Santo a un lado. Es decir, comienzo a hacer las cosas en mi propia fuerza, en mi propio intelecto, en mi propia estrategia humana. Y eso es lo que ha traído el fracaso a la iglesia de Cristo en este tiempo. ¿Cuántos jóvenes hemos visto liberados? ¿Cuántas cosas extraordinarias? Si nos ponemos a enumerar, amado, no, creo que un cuaderno no cabe las tantas cosas extraordinarias que hemos experimentado, ¿verdad, Pastor Freddy, Pastora Hilda? Cosas tremendas.
Había momentos en prédica que yo ni las prédicas las terminaba, porque caía el poder de Dios. Y no que eso se ha ido de nosotros, mi hermano, eso está en nosotros. Lo que tenemos es que creerlo. Muchos de ustedes han perdido la expectativa. Muchos de ustedes vienen a este lugar solamente por venir, por cumplir. ¿Cuántos me están entendiendo, mi hermano? Una abuelita que siempre lo pongo de testimonio. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es muy repetitivo. Sí, pero lo pongo de testimonio porque para eso Dios se manifiesta, para que nosotros lo hablemos, para que nosotros testifiquemos de su maravilla. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de Él. Recuerdo que esa abuelita recibió la palabra en el servicio del poder de la resurrección. Y recuerdo que su nieta no podía tener hijos. Estaba bajo tratamiento muy riguroso médico. Y no había esperanza. Y ella agarró la palabra ese domingo. Vean, cuando alguien cree, cuando alguien tiene expectativa y recibe la palabra, valora lo que el Señor nos ha entregado y pone su fe en la unción. Porque el milagro se da cuando hay fe y hay unción. Cuando se une la fe con la unción, se pudre los yugos, se manifiesta el poder de Dios. ¿Sabe? Y ella llegó a su casa después del servicio. Apenas llegó a su casa, vio a su nieta, le impuso las manos en su vientre y le dijo: lo que yo recibí de allá del hombre de Dios, lo imparto sobre tu vida. Declaro el poder de la resurrección ahí en tu vientre. Amado, aquí en nuestro altar tuvimos a esa madre con su baby, que Dios le había hecho el milagro. ¿Y sabe por qué le hizo el milagro? Porque esa abuelita vino a la casa de Dios con expectativa. Ella vino a este lugar y ella sabía que Dios le iba a dar una palabra y que Dios iba a traer ese milagro a su vida. ¿Está viendo, mi amado? Cuando hay expectativa, cuando hay un corazón ahí dispuesto para escuchar la palabra de Dios, no sentarse como una momia ahí en esa silla y no reciben nada. Para eso te hubieras quedado en la iglesia católica. ¿Cuántos me están entendiendo, no? ¿Tú crees que es casualidad que tú estés aquí en esta mañana? No es casualidad, mi hermano. ¿Por qué muchos fracasan con eso de irse del país? Amado, porque sencillamente hacen las cosas en su fuerza. La mayoría de la gente que sale de este país sin la dirección del Espíritu Santo fracasa. Aún esa persona, yo le he dicho: el Espíritu Santo te ha dicho que te mueva. No, no me ha dicho, pero igual me voy. O vienen a recibir una palabra de mi parte, del Señor, a través de este servidor, y ya tienen los pasajes comprados. Entonces yo le digo: ¿para qué me hace perder mi tiempo? Ya compraste tu pasaje porque ya lo tienes dispuesto a lo que vas a hacer. No vengas a hacerme perder el tiempo, vete. Y así estamos delante de una iglesia, amado, que no depende del Espíritu Santo. Es ahí donde está el problema en la iglesia en la actualidad. Es ahí donde está el problema, el epicentro del problema de por qué hay tanto fracaso y tanta carnalidad dentro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia en la actualidad, la mayoría no tiene pasión por las almas? A la mayoría no le importa un pepino lo que se están perdiendo allá afuera, mi hermano. Por eso es que mucha gente dentro de las congregaciones, amados, se mueven solamente en sus propios intereses. Por eso es que a muchos de ustedes no les importa un cabón, un retiro cabón, no les importa nada de eso, mi hermano, porque no hay espiritualidad. Porque la espiritualidad, esa vida espiritual, la da el Espíritu Santo. Si tú no pasas tiempo y no pasamos tiempo con el Espíritu Santo, no hay vida en el Espíritu. Entonces tú vas a estar en carnalidades. ¿Sabía usted que usted puede estar sentado y escuchando esta palabra en su carnalidad? ¿Y sabe lo que pasa cuando tú escuchas esta palabra en tu carnalidad? Tú no entiendes nada. Tú no recibes nada. Te entra por un oído y te sale por el otro. Porque dice la Biblia que el que no es espiritual no puede discernir las cosas espirituales. El hombre carnal en su humanidad no puede discernir las cosas espirituales porque para él son locuras. Pero el espiritual
todo lo juzga y todo lo discierne. Y el espiritual es alguien que pasa tiempo con el Espíritu Santo. Es alguien que depende del Espíritu Santo. Necesitamos niños, necesitamos jóvenes, necesitamos familias que amen al Espíritu Santo, mi hermano. Así como Daniel, así como sus 3 amigos, estos 4 jóvenes, amados, que lo habían perdido todo. Pero ellos decidieron servirle al Señor. Y vean, lo metieron ahí en el foso de los leones, lo metieron en el fuego y no les importó nada, mi hermano, aún entregar su vida por Cristo Jesús. No es lo que estamos viendo ahorita, amados, aún jóvenes metidos dentro de las congregaciones, pero vemos iglesias que lo que hacen es entretenerlo. Con payasadas, con show, con estupideces, con bobería, con estrategias y esfuerzos humanos. Por eso es que estamos delante de una iglesia, amado, donde muchos jóvenes no aman al Señor. No dan testimonio de la obra de Cristo en su vida. Aman más el mundo que las cosas de Dios. Porque la iglesia tiene que volver otra vez a esa senda antigua, amado. La iglesia tiene que volver otra vez a ese extraordinario ministerio del Espíritu Santo. La iglesia tenemos que humillarnos y arrepentirnos delante de Dios y decirle: Dios mío, perdóname, Espíritu Santo, porque te he dejado a un lado. No te doy el valor, la importancia que a ti que tú mereces. Aleluya. Tanta gente en la iglesia, porque usted cree que no se involucran en nada, amado, porque no hay vida en el Espíritu. Es triste, mi hermano, que tú salgas de este lugar igual como viniste. Que no te entre ni bala. Porque si tú vienes a este lugar, amado, y no hay nada de Cristo añadido en tu vida, y no hay un cambio, por lo menos en tu vida de algo, tú pierdes tu tiempo en este lugar, mi hermano. Pero sabe, te hace cada vez más responsable delante de los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice que el juicio de Dios va a comenzar no en el mundo, no en los burdeles, no en los nightclubs, no en las discotecas. ¿Sabe dónde va a comenzar el juicio de Dios? En su iglesia. Primero Dios viene a juzgar su iglesia, ¿sabe? A ver y a juzgar a todas esas personas que viven dentro de la iglesia de pura apariencia. Es tremendo el mensaje que Zacarías le da a este líder Zorobabel. ¿Sabe? Yo me siento como Zorobabel, que cuando Dios ministró esta palabra a mi vida como líder de esta casa, sentí literalmente que el Señor me dijo: vuelvan a mi Espíritu Santo, vuelvan a ese ministerio que yo les entregué a ustedes del Espíritu Santo. Vuelvan a valorarme, vuelvan a amarme, vuelvan a buscarme como lo hacían antes. ¿Sabe? Nosotros nos las pasábamos montados en esa montaña, mi hermano, orando. Más de 400 personas iban a esa montaña. Nos caía la policía porque pensaban que íbamos a invadir. Íbamos a invadir el cerro. Tremendo, mi hermano. Gente orando hoy. Yo no sé usted, amado, pero yo lo sentí. Que yo llegué hoy aquí a nuestra casa, Avivamiento de la Cosecha Global, y sentí una atmósfera especial. ¿Cuántos lo sintieron? ¿Hay gente aquí? No, si usted no oró, no se la dé de espiritual diciendo yo la sentí. No. Si usted no oró, no, olvídese de eso. Porque eso lo sienten son los espirituales. Lo experimentan los espirituales. Los que pasan tiempo con el Espíritu Santo. Y una atmósfera de gozo, ¿sí? ¿No la siente? ¿Cuántos lo sienten? Así de gozo, de restauración, algo especial. Donde cuando yo llegué yo dije, hoy hay algo especial. Siento que los que fuimos para el Cabo trajimos algo a este lugar, ¿verdad que sí? Dile a ese que fue para el Cabo, dile, nosotros trajimos algo para este lugar especial de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso bien fuerte?
¿Cuántas veces nosotros nos encontramos haciendo las cosas en nuestra propia fuerza? En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. ¿Sabe el negocio que hice ese emprendimiento este año? Hubo una gran diferencia cuando tuve la panadería. Que cuando tuve la panadería era yo el que hacía las cosas. Me vivía estresado, engorilado, me desanimé con Dios en mi vida de oración, porque era yo el que estaba haciendo las cosas en la fuerza. Quizás monté 5 panaderías, monté una rola de frutería, con el pretexto, soy un siervo de Dios y necesito buscar recursos. Quizás la intención era buena. Lo único malo es que dejé el Espíritu Santo a un lado y empecé a hacer yo las cosas en mi fuerza. Llegó un punto que ya ni dormía en las noches, casi no podía dormir, con las preocupaciones, que fulanito no me hizo la broma bien. Iba y discutía allá en la panadería con trabajadores de la misma congregación, iba a discutir con ellos. ¿Qué hice ahorita este año? Le dije, yo cerré la panadería y dije, no quiero saber más nada de eso. Este año siento de parte de Dios que tengo que hacer un emprendimiento. Comencé en el mes de febrero, enero, febrero. Pero hay una gran diferencia que le diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no voy a hacerlo yo. Ese negocio es tuyo. Y tú lo vas a dirigir como tú quieras, hermano. Y ya estoy en los números. Ya me está dando para la papa. Claro, ahorita no estoy, todo se lo meto ahí porque quiero que vaya avanzando, ¿verdad? Dios me dio esa extraordinaria trabajadora que es la Lidia Alejandra, la señora Keila que está conmigo ya en el trabajo. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Y mire, y vendo, soy uno de los que estoy vendiendo más ahí, a pesar de que soy nuevo y a pesar de que tengo corto tiempo y a pesar de que no tengo los recursos que tienen otros ahí. Pero ahí va el negocio, está bien bonito con su aire, la gente le agrada, con ambiente cristiano, gente cristiana, gente que ¡wow! Y mi Dios es fiel. Yo sé que eso me va a dar más adelante cuando el Espíritu Santo me lo diga, me indique, pase otro y da trabajo y tener recursos para el reino. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Y lo bueno, pregúntele a alguno de los que están aquí si le he quitado dinero para hacer ese negocio. Gracias, mi Señor. A mucha honra lo digo y con mucha humildad, ¿no? Sin quitarle medio a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Soy un hombre emprendedor, sí. Mi esposa, una mujer emprendedora. Y muchos de ustedes no reciben lo que Dios nos ha entregado a nosotros porque tienen prejuicio y porque no abren su corazón. Porque saben, lo que Dios ha depositado en mi esposa y en mí debería venir a ustedes también. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a seguir entonces. Esto está bueno ya. Pronto voy a terminar. Dale, vamos a otro versículo. Póngame el título porque ya voy a terminar la prédica y no le he dicho el título. Yo soy de esos predicadores, por eso es que le digo, yo soy de esos predicadores extraños. El extraordinario ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Dile al de al lado, ¿qué lugar juega el Espíritu Santo en tu vida? Espero que usted le responda con humildad. ¿Qué lugar, qué papel tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Saben? Hicieron una encuesta, hace un tiempito atrás hicieron una encuesta en la iglesia en Estados Unidos. Tomaron 10 iglesias, 10 congregaciones, los encuestadores tomaron 10 congregaciones relativamente grandes, las congregaciones, y entre la encuesta que hicieron, una de las preguntas era de estos encuestadores a los entrevistados:
¿Cuánto tiempo pasaban ellos con el Espíritu Santo? Es asombroso, amado, la respuesta que le dieron estas personas, ¿saben? Ellos le dijeron a los encuestadores que ellos no oraban, que ellos iban a la iglesia, pero que ellos no oraban. Es tremendo, ¿no? ¿Saben? Para mayor sorpresa, esa es la iglesia que se está moviendo en este tiempo, ¿no? Una iglesia donde la mayoría de las personas no pasa tiempo con el Espíritu Santo. Es ahí donde está el fracaso. Es ahí donde están las carnalidades que nosotros vemos. Es ahí donde vemos tanto hambre, pero no por el Espíritu Santo, sino hambre por la fama y por las cosas de este mundo. Vemos una iglesia desenfrenada, a un precipicio tremendo. Debe haber un volver en nosotros, amado, de la iglesia de Cristo. Todos los que me ven ahí por las redes, un llamado contundente del cielo a volvernos urgentemente al ministerio del Espíritu Santo, a esa dependencia con el Espíritu Santo. Necesitamos imperiosamente, es el anhelo de mi corazón, creo que es el anhelo del corazón de Dios, de ver a nuestros niños jóvenes, una generación que esté apasionada profundamente por el Espíritu de Dios. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Es tremendo, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo, 2 Corintios 13, 14. Impresionante, este versículo el Señor me ministró. Con este solo versículo. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de la comunión con el Espíritu Santo? Saben, eso tiene que ver con relación, con amistad. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros tengamos esa comunión muy estrecha con Él, que pasemos tiempo con Él. Mi hermano, es el tiempo de que nosotros le cedamos en nuestra vida a Él completamente, que sea Él quien la dirija. Cuando es Él el que la dirige, amado, avanzamos, porque estamos llamados a avanzar. Estamos diseñados por Dios para avanzar. Pero ¿por qué muchas veces no avanzamos? Porque lamentablemente, mi hermano, no estamos siendo guiados, controlados por el Espíritu de Dios. Muchos creyentes, amado, viven informando a Dios de lo que van a hacer. Pero saben, Dios no nos manda y Dios no quiere que nosotros le informemos de lo que nosotros vamos a hacer para que Él lo apruebe. Él quiere que nosotros le consultemos. Usted no está viendo cuál es el éxito de David, ministerial, financiero, familiar. El éxito de David, ¿sabe cuál fue? Que David no informaba a Dios de las cosas que iba a hacer para que Dios la aprobara. Él le decía a Dios: ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Tú quieres que yo me mueva? ¿Tú quieres que vaya y persiga a esos enemigos? Él esperaba la dirección del Espíritu Santo. La iglesia de este tiempo, amado, no hace nada de eso, no consulta. Lo que hace es informar a Dios para que supuestamente Dios lo apruebe. ¿Sabes por qué? Porque estamos delante de una generación que no depende del Espíritu Santo, depende de sus propias fuerzas, depende de sus propios logros, depende de sus propios éxitos, dependen de sus propias capacidades. Y por eso estamos viendo los desastres que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, en las congregaciones. Tanta mundanalidad metida, jamás visto.
Lo que pasa es que muchos de ustedes quizás no se dan cuenta y mucha gente no se da cuenta porque no saben discernir, amado. Porque cuando uno tiene esa comunión con el Espíritu Santo y uno se enfrenta a estas locuras, uno inmediatamente se da cuenta y dice: no, esto no viene de Dios. A otro con esa uno se lo sacude rapidito, porque hay discernimiento. Porque el Espíritu Santo, cuando hay esa comunión con el Espíritu Santo, hay discernimiento. La iglesia tiene discernimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una de estas super ungidas que vino acá a Valencia y ya es la segunda vez que se divorcia. Y lo triste de esta historia es que pone en tela de juicio al Señor, porque ella dice que el Señor le dijo que se divorciara. Mata esa locura, contradiciendo abiertamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que solamente la muerte hará separación. Solamente la muerte. Y vino para acá. Y recuerdo que un pastor amigo me dice: no, mira, vino fulanita. Le dije: ya, ahora tú no fuiste. Y mira, sí, vino a ministrarle a todos los pastores aquí en Valencia. Le digo: pastor, con el respeto que te merece, a usted y a todos esos pastores les falta discernimiento. ¿Cómo usted le va a dar apertura a esa mujer que acaba de divorciarse y que no se ha arrepentido? Y eso es lo que viene a ministrarle a todos esos incautos. Y esa es la verdad, mi hermano. Una iglesia donde no hay discernimiento, donde cualquiera viene a ministrar. Lo que pasa es que son famosos, tienen un número de seguidores impresionante. Amado, es triste, amado. Ahorita la iglesia se mueve por eso. ¿Cuántos seguidores tiene ese pastor? Es el que vamos a invitar porque es el que mueve gente, es el que llena lugares, llenan estadios, auditorios. Esa es la banda de adoración del momento. Esa es la que tenemos que invitar, porque esa es la que trae gente. Está viendo que no es el Espíritu Santo. ¿De qué sirve que un hombre o una banda de adoración o una iglesia llene un lugar y no está el Espíritu Santo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Una iglesia llena de mucha tecnología, de mucho avance, muy pomposas, muy concurridas, pero no está el Espíritu Santo, mi hermano. Y si no está el Espíritu Santo, no hay poder de Dios, no hay liberación, no hay salvación, no hay restauración, no hay arrepentimiento. Tenemos congregaciones que están llenas de gente carnales, que aman al mundo, pero no a Cristo. Que cualquier problemita los aleja de Dios. Gracias a Dios que en esta mañana aquí no hay ninguno. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Es tiempo de volverse a esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Es tiempo de volvernos a esa comunión con el Espíritu Santo, a ese compañerismo con el Espíritu Santo, a ese pasar tiempo con el Espíritu Santo, a ese enamoramiento con el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver otro versículo. ¿Saben? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, cuando me sentí muy identificado con esta enseñanza, porque el problema no era en estos tiempos solamente. Aún el apóstol Pablo tuvo que enfrentar y confrontar a la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo, porque habían caído ya en esa situación. Es decir, este problema no es nuevo.
Eso de que la gente deja el Espíritu Santo, la iglesia deja el Espíritu Santo a un lado, eso no es nuevo. Aún Pablo tuvo que, el apóstol Pablo en una de sus iglesias que él fundó ahí en Galacia, tuvo que exhortarla fuertemente. Tuvo que advertirle, porque esa iglesia que él fundó, bajo los fundamentos apostólicos que Cristo lo estableció, se había desviado, mi amado. Es decir, el problema no es nuevo. Esto de que la gente deja el Espíritu Santo a un lado no es nuevo, mi hermano. Obedecer la ley o confiar en Jesucristo. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Tremendo. Y así se encuentra mucha gente hoy, embrujada por muchos de estos pseudo pastores, por enseñanza, por cosas que vienen a seducirte y alejarte y apartarte del camino del Señor. Estamos plegados, invadidos, bombardeados por falsas doctrinas, mi hermano, que se están introduciendo a la iglesia. Imagínense, una mujer, se lo dije ayer, una mujer que vi en TikTok, que supuestamente es cristiana, que tiene un cuerpo bien pomposo, es verdad, que se viste así, seductora, diciendo, claro que yo puedo ser cristiana así. Eso no tiene nada que ver. Seductora. Y tiene cuerpo la muchacha. Imagínense con toda esa ropa así, mostrando todo, amado. Esas son las doctrinas que se están introduciendo, parte de las doctrinas que se están introduciendo a la iglesia, mi hermano. Eso es algo carnal. ¿Y sabe por qué hay personas que actúan así, amado? Porque hay pseudo líderes que no corrigen a su iglesia, que no presentan el evangelio de verdad, que no confrontan a la gente con la verdad del evangelio. Y es increíble, mi hermano. Una persona que es cristiana, que ha tenido un encuentro con Jesús, amado, hasta su manera de vestir se cuida. Se cuida. Porque la Biblia dice que la mujer cristiana debe vestirse decorosamente. Es decir, usted antes de venir para acá, usted tiene que verse en el espejo. Oye, si todo adelante está, se le nota todo, y usted tiene curvas por todos lados, como las curvas de Puerto Cabello, trinchera, y usted se va a poner un pantalón donde usted pelea en la cama con mantequilla para metérselo, obviamente usted va a venir para acá, mi hermano, mostrando todo, y los hermanitos van a estar ahí reprendiendo al diablo todo el servicio, haciendo guerra espiritual. Oye, yo no vengo para acá para estar haciendo guerra espiritual todo el servicio. Yo vengo para acá para disfrutar la presencia de Dios y darle la gloria a Dios. Entonces tiene que estar en plena prédica. Uno reprendo, Señor, le hablo, reprendo, cuida mis ojos, reprendo todo el broma del demonio, libra mi punto, todo el servicio en eso. Porque vienen semidesnudas, mi hermano. Todas esas malas enseñanzas diabólicas se han ido introduciendo a la iglesia. Yo estoy de acuerdo que las mujeres se vistan bien, bonitas, así como mi esposa, ¿ve? ¿Verdad que está bien bonita? ¿Cuánto lo bien bonita? ¿Verdad? Pava, bien bonita, pero ella no anda exhibiendo nada. Así como algunas de ustedes acá, que la felicito, ¿verdad? Oye, ¿cuántos me están entendiendo? Una vez unos pastores me dijeron, no, pero no siga predicando así, apóstol, porque si usted sigue predicando así, nunca vamos a llenar la iglesia. Le dije, no, es que Dios no me llamó a mí a llenar iglesia. Por eso es que yo no me preocupo de eso. Si esto se va a llenar, que se llene por el Espíritu Santo, si no, que no se llene. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Ustedes parece que estuvieran embrujados. Yo mismo le di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa.
cuando recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia, que es el Evangelio. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu Santo. Ellos comenzaron con el ministerio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero después empezaron a dejarlo a un lado y se empezaron a introducir una serie de maestros judaizantes trayendo doctrinas que no eran la doctrina de Cristo, a tal punto que embrujaron a la iglesia. Se introdujeron estas malas doctrinas. Y ya ahora no era por el Espíritu Santo. Ya no era porque la iglesia de Galacia dependía del Espíritu Santo. Ahora dependía de sus propias fuerzas, de sus propios esfuerzos. Está viendo que este problema no es nuevo. Aún el apóstol Pablo y los apóstoles tuvieron que afrontar todas esas desviaciones. Para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Así hay muchos predicadores en la actualidad, amado. Muchos líderes de la iglesia quieren llenar la iglesia con sus propios esfuerzos. Porque lo que está detrás de eso no es pasión por las almas. No es porque se quiere rescatar a los perdidos, no, sino se quieren llenar la iglesia para hacerse más famosos y para que haya más dinero, para ellos llenar sus cuentas y lucrarse para sus propios intereses personales. Estamos siendo invadidos por esas cosas, mi hermano. Tenemos que cuidarnos, porque mucha de esa gente que está arriba, no todas, pero muchas, que son muy famosos, son los que Satanás utiliza para introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia. Aún el apóstol Pedro y muchos de estos hombres de Dios nos advierten que en los postreros tiempos vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, haciendo señales, bromas, pero su fin es llenar su propio vientre de sus propios intereses. Tenemos que cuidarnos de esto, amado. Porque el amor de muchos por el Espíritu Santo se va a enfriar. Estamos delante de una iglesia que ha dejado que el amor por el Espíritu Santo se enfríe. Una iglesia, amado, que empezó con el Espíritu Santo, que dependía del Espíritu Santo, pero llegaron a un punto de comenzar a hacer las cosas en su propio esfuerzo. No es nuevo este problema, mi amado. Hoy por hoy lo estamos viendo más acentuado en la iglesia. Invítelos para que usted vea para un concierto de una banda de adoración famosa, para que usted vea eso. No se queda gente hasta afuera, pero invítelos para un congreso de oración para que usted vea que casi nadie va. Esa es la realidad que estamos viendo en la iglesia en la actualidad. No hay pasión por el Espíritu Santo. Hay pasión por el hombre. Hay pasión por las señales. Nos encanta. Perseguimos las señales. Perseguimos a esos hombres de Dios. Pero, ¿y el Espíritu Santo dónde está? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestras vidas? En nuestra familia, en nuestro ministerio. Diariamente, ¿cuánto tiempo inviertes para estar con Él? Cada vez que vas a hacer algo le preguntas: Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo haga esto? Porque algunos asumen que la decisión que tomaron trae el respaldo de Dios, porque le dice: si aparecen los reales puedo comprar los tickets y el pasaje para irme. Eso es la voluntad de Dios. El diablo también puede darte los reales y el tiquete.
Sí, tienen formas extrañas de buscar la voluntad de Dios. ¿Sabe? La voluntad de Dios se busca ahí en lo íntimo. Es cuando usted le dice: Espíritu Santo, dime lo que tengo que hacer. Háblame. ¿Tú quieres que yo haga eso? ¿Tú quieres que yo me mueva? Dímelo, confírmamelo. ¿Sabe? El Espíritu Santo habla, mi amado. Habla. No es como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza. No, es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos escuchar al Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Formas extrañas. Bueno, si tú me hablas a través de ese pastor que me voy a meter en la televisión, confírmame. Es más fácil a veces así, ve, por esfuerzos humanos, pero ¿por qué más bien no te postras en tu habitación y le pides al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Quieres que me mueva o no quieres que me mueva? Dime. Si tú me dices que me mueva, yo me muevo. Si me dices que no, esto no nos gusta, ¿verdad que no nos gusta? Nuestra humanidad no nos gusta. Eso de depender de otro no nos gusta. Y más lo que estamos acostumbrados a hacer las cosas que tenemos muchas partes de nuestra vida, de nuestra historia de vida, haciendo las cosas a nuestra manera. Que venga otro a hacer, que tengamos que depender de otro para que... Todo va en contra de nuestra humanidad, de nuestro ego. Pero cuando nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, mi hermano, ahí está la clave. No hay montaña, por muy, como dice Zacarías, no hay montaña por muy gigantesca que sea, que Dios no pueda derribar para que tú y yo pasemos, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué solo Babel terminó el templo? Porque dependió del Espíritu Santo. Y todos los obstáculos, toda la oposición que se presentó para su asignación, para ese llamado, el Espíritu Santo lo derribó y lo ridiculizó. ¿Saben? Esa canción, Dios Todopoderoso, nació. Dios me la ministró, el Espíritu Santo me la ministró. ¿Saben? Yo en la música, usted se dio cuenta que yo no tengo ningún tipo de talento. No tengo ni oído. Los que se ponen a mi lado y me escuchan cantando, la mayoría se aparta para otro lado. Porque desafino terrible, porque no tengo oído. Yo para la parte musical soy una piedra. Por eso es que dice que las piedras hablarán. Que Dios me utilice a mí para darme canciones. ¿Y saben dónde está el secreto de eso? Que invierto tiempo para pasarlo con el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo me habla, me dice: escribe, te voy a dar esta canción, escríbela. Wow. Vengo para que los muchachos, el pastor Analio y ellos le ponen la melodía. Pero le pregunto, ¿cómo una persona que no tiene ningún tipo de talento musical, Dios lo puede utilizar para componer? ¿Verdad que es sorprendente lo que hace el Espíritu Santo? Entonces usted dice ahí: no, pero es que yo no me creo capaz de eso. Amados, esos son los buenos. Esos son los que utiliza el Espíritu Santo para glorificarse. Cuando tú crees que no puedes, cuando tú crees que no tienes el talento, eres la persona que escoge el Espíritu Santo para hacer grandes cosas. ¿Cuánto le dan la gloria a eso? Ahora está viendo que Moisés decía: no, es que yo no puedo. Es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. ¿Y qué le voy a decir yo al rey, al emperador? Yo no sé. Y Dios le dijo: yo te he escogido para que vayas y le hables. Te voy a poner a tu hermano Aarón, que sí habla mejor que tú, pero tú eres el que va a llevar la vara. Es decir, tú eres el que va a tener la autoridad. Y tú vas a ser el instrumento que yo voy a utilizar. No Aarón, Aarón es el que va a hablar, pero el instrumento eres tú. Un hombre extraordinario, amado, se puso en las manos de Dios y Dios lo utilizó de una manera impresionante. Pastoreó una iglesia de más de 2 millones de personas. Imagínense, eso no es fácil.
Y una iglesia rebelde. Imagínate, yo he querido tirar la toalla con ustedes que son menos. He querido salir corriendo de toda esta broma porque a veces no los aguanto y ustedes no me aguantan a mí tampoco. Imagínense, pastoreó una iglesia de más de 2,5 millones de personas. ¿Sabe cuántos son 2,5 millones de personas? El estado de Carabobo lo componen 2,5 millones de personas aproximadamente. Según el Instituto Nacional de Estadística del estado de Carabobo, hay 2,5 millones de habitantes en el estado de Carabobo. Imagínense uno pastorear una iglesia a todo el estado de Carabobo. Qué respaldo de Dios tan tremendo en la vida de Moisés. Y él no se creía capaz. Hay todavía momentos que yo no me creo capaz de estar frente de ustedes, ¿oyeron? Y Dios me utiliza ahí, me pongo en la mano de Dios y Él es el que me utiliza. Yo sé que vienen grandes cosas de parte de Dios. Porque Dios, cuando comenzó este ministerio, lo recordé hace algunos años en Bejuma. Estábamos en la ciudad de Bejuma, pasando momentos muy difíciles por servirle al Señor. No por mala paga, no por sinvergüenza, no por desobediente, por servirle al Señor. Y recuerdo que una madrugada el Espíritu Santo me levantó. Tuve como un éxtasis. Creo que es éxtasis porque lo vi en la Biblia. Yo me levanté porque estaba acostado, pero yo estaba entre dormido y despierto. Y escuché una cantidad de personas que gritaban y lloraban y se quejaban. Yo entre dormido y despierto me levanto, lo recuerdo clarito, y me asomo por la ventana porque yo estoy pensando que es algo que está pasando en la calle. Y cuando me asomo por la ventana no hay nada. Caigo postrado en el medio de mi habitación, caigo postrado, entro en oración y le digo al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué escucho estas voces? ¿Por qué escucho gente gritando? Muéstramelo. Y mi corazón se quebrantó y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero era algo profundo en mi corazón de llorar. Y cuando le estoy preguntando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice, te estoy dando la responsabilidad de que escuche las personas que van al infierno. Esos gritos, esas quejas, ese lloro son las personas que van al infierno, que están en el infierno. Te estoy llamando para que vayas y la rescates. Ahí la habitación la cubrió una broma muy oscura, sí, una broma oscura cubrió toda la habitación, la cubrió, todo. Cuando yo sentí eso en el piso que estaba postrado, eso me dio mucho temor, porque no podía ver nada, ni mis manos ni nada, no podía verlo. Y en ese momento me di cuenta que eran las tinieblas, porque sentí un temor muy feo, un terror en mi vida. Y seguí clamando y cerré mis ojos y seguí clamando y le dije, Señor, ayúdame, tú estás conmigo, yo estoy escondido en ti, Señor, ayúdame, tú eres mi fortaleza. Yo asumo ese llamado que tú me estás haciendo, amado, mire, y empezaron a disiparse todo eso. Y eso se dio, así nace este ministerio. Y yo ayer lo recordaba, porque uno con tantas cosas que pasa, uno se le olvida hasta esos detalles tan importantes en nuestra vida. Porque he llegado hasta a dudar en todas las cosas que hemos pasado en todo este tiempo. Yo he llegado hasta a dudar si he sido llamado por Dios. Hasta dudé, te lo confieso con toda sinceridad. Llegué a dudar. Señor, ¿será que tú me llamaste para esto? Y el Señor ayer me recordó y me dijo, sí te llamé. Y todavía le dije a mi esposa, mi amor, ¿será que Dios va a cumplir eso que me dijo allá en Bejuma? Me dijo, claro que sí, tonto, dale, claro que sí. Claro que Él lo dijo, Él lo va a terminar. Le dije, amén. Gloria a Dios. Esa canción Todopoderoso, Dios Todopoderoso que entonamos hace ratico. Esa es una canción, una letra que Dios me entregó en un momento muy duro de mi vida, de mi familia. Donde Él me dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aunque te sientas cansado, con ganas de abandonar, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a hacer ganador. Wow. Ahí nació esa canción.
Por eso es que tomé la bandera. La bandera para mí es algo especial, ¿verdad? Porque eso representa, levanto bandera de victoria. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Y saben, yo tomé la bandera y empecé a declarar esa victoria que Dios ya nos ha dado. Amén. Y yo sé que vienen grandes cosas para este ministerio, porque es algo, esto nació en el corazón de Dios, amado. En nuestra humanidad esto debería estar cerrado y cada quien, nosotros haberlo mandado para su casa. Váyanse para su casa, que esto no funcionó en nuestra humanidad. Pero no hay duda, amado, que este ministerio tiene el respaldo de Dios. Y todos los que se metan contra este ministerio, alcen su voz en contra de este ministerio, mi hermano, que se preparen. Que se preparen. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Aleluya. Vamos a ver otro versículo, pásamelo de ahí. Ya estoy terminando, mi hermano, estoy en la hora, porque voy a hacer un llamado aquí hacia adelante. Nosotros queremos que lo que el Señor nos ministró allá en el Cabo, el Espíritu Santo también lo ministra ahí a tu corazón. Y que salgas de este lugar con una profunda convicción de lo importante que es el Espíritu Santo en tu vida. Si a partir de hoy tú y yo y nosotros comenzamos a darle esa importancia, esa valía, esa profundidad al Espíritu Santo, mi hermano, van a suceder cosas extraordinarias que jamás has visto en tu vida, en tu familia y en esta nación. Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, mi hermano. Yo no sé qué está pasando tú en tu matrimonio, en tu vida. No sé por qué problema estás pasando. Pero lo único que sí te puedo decir es que el Espíritu Santo te trajo esta mañana acá para decirte: lo más importante en tu vida no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu familia, no es tu matrimonio, no son tus padres. Lo más importante en tu vida debe ser lo más importante. El tesoro más grande es el Espíritu Santo en tu vida. Porque con el Espíritu Santo lo podemos todo. Con el Espíritu Santo somos indetenibles. No hay demonio, no hay diablo, no hay infierno, no hay hombre, no hay ciudad, no hay reino que pueda detener al Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios está en un hombre y una mujer. Aleluya. Saben, vienen momentos bastante difíciles para esta nación, ¿oyeron? Y los que nos vamos a mantener en pie somos los que estamos ahí en ese tiempo con el Espíritu Santo. Vienen momentos muy difíciles, ¿oyeron? Y no soy pájaro de mal agüero, pero soy realista en la palabra de Dios. Pero ¿por qué usted cree que van a venir momentos difíciles? Sí, amado. Porque los avivamientos y las mayores manifestaciones del poder de Dios se dan en situaciones difíciles. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Ayer se lo decía anoche en oración con mi esposa, le decía al Espíritu Santo, ayúdanos. Y el Espíritu Santo me decía: vienen momentos difíciles, aún más difíciles para Venezuela. El Espíritu Santo me decía: tienen que depender de mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Aleluya. En las regiones de Judea, esta es la iglesia que Dios quiere, amado. Esta es la iglesia que Dios ama y quiere ver, y va a venir a buscar. Esta iglesia, esta, te las presento. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían ¿sin qué? Sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. ¿Con la ayuda de quién? Porque ellos vivían sin miedo, a pesar de ellos predicar la palabra, porque a ellos los maltrataban y los perseguían por predicar la palabra.
Imagínate, nosotros tenemos toda la libertad para predicar la palabra y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos, y ¿sabe? Porque no tenemos tiempo, porque andamos enfocados en nuestras cosas personales. Pero esta era una iglesia, amado, que le daba ese lugar. Una iglesia que tenía pasión por las almas. ¿Y sabe por qué no tenían miedo aún a ser maltratados, perseguidos, criticados? Y aún a pesar de toda la persecución y todos los problemas que pasaban, ellos seguían adorando al Señor. Y cada día confiaban más en el Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ellos tenían la ayuda del Espíritu Santo. Porque era una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Era una iglesia que no dependía de su fuerza, sino del Espíritu Santo. Y no solamente esto, amado. Y se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. ¿Cuál es la clave? Ahí dice la clave. Era una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía comunión con el Espíritu Santo. Por eso era una iglesia indetenible. Está viendo que no está creciendo porque tienen el mejor predicador de la época, porque tienen el mejor ministerio de adoración, porque tienen la mejor tecnología, la mayor pompa, lujos. Y no era una iglesia, amado, que todo lo que sucedía era porque estaba el extraordinario ministerio del Espíritu Santo entre ellos. Y cuando está el extraordinario ministerio del Espíritu Santo, esa operación poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la iglesia, amado, hay un crecimiento, no solamente en número, sino hay un crecimiento de la vida de Jesús, de la manifestación de Jesús en los corazones de las personas. Hay arrepentimiento, hay transformación, hay una metamorfosis por el poder del Espíritu de Dios en la vida de las personas, mi hermano. Y es una iglesia que tiene hambre y sed por la presencia de Dios. Aleluya. Hay gente aquí que hay que rogarle a ustedes para que vayan por un cabo. Cabezones, carnales. Hay que jalarle para que hagan algo. Increíble, mi hermano. Pero eso se terminó aquí, mi hermano. Y prepárese, porque va a experimentar el mover del Espíritu Santo como nosotros lo hemos, pero aún mayor. No te preocupes que ya yo no te voy a decir nada, ni mi esposa. Nosotros tenemos a alguien que te lo va a decir él, para que sea serio. Sí, ya yo sentí que ya yo no tengo que estar hablando mucho. Yo lo que tengo que meterme ahí en el lugar secreto y cerrar la puerta. Y el Espíritu Santo que está conmigo ahí en los secretos nos va a recompensar en público. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabes? Mejor que te lo diga yo a que te lo diga él. Es mejor. Es mejor. ¿Por qué usted cree que hay gente aquí que no reacciona más y se va con recibe esta palabra tremenda? Siguen igualitos, siguen dejando el Espíritu Santo a un lado, siguen en sus carnalidades, siguen viendo pornografía, siguen con su falta de perdón. Mujeres siguen ejerciendo ese matriarcado con sus esposos, es decir, son las que mandan en la casa, violentando abiertamente la palabra de Dios. Hombres que siguen así, que no aman a sus esposas, padres que no son de testimonio para sus hijos, hijos que no obedecen a sus padres, hijos que son una cosa aquí en la iglesia, entonces en el liceo son otra. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no le dan un valor al Espíritu Santo. Y cuando no se le da un valor al Espíritu Santo, amado, cualquier cosa viene a sustituir tu corazón. ¿Sabe? Ese lugar
y esa posición que tiene Cristo en tu corazón, nada ni nadie puede sustituirla, porque eso se llama idolatría. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Había una mujer muy pomposa, Hechos capítulo 16, de la ciudad de Tiatira. Se dice que fue la primera mujer cristiana en Europa. Ella se topó con el apóstol Pablo y el apóstol Silas, hombres de Dios extraordinarios, que entregaron su vida por el evangelio, que amaban a Dios con todo su corazón. Y dice que el Espíritu Santo preparó el corazón de esta mujer, que cuando esta mujer era empresaria, una mujer con mucho dinero, ella vendía ropas de púrpura, algo muy costoso en la época. Era una mujer empresaria con mucho dinero. Y saben, cuando ella escuchó la palabra de Dios, no se pudo resistir, y ella tuvo un encuentro con Jesús. Y se dice que fue la primera cristiana en Europa, la primera convertida a Cristo en Europa, en toda Europa, en esos tiempos. Pero hay algo interesante que dice que el Espíritu Santo ya estaba preparando su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio. Es decir, cuando nosotros salimos a predicar sin el respaldo del Espíritu Santo, mi hermano, le estamos predicando a personas que están muertas, que no sienten. Es decir, es un trabajo que no es efectivo. Cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, amado, ya el Espíritu Santo prepara esos corazones. ¿Se recuerdan cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, que estaba en la azotea ahí al mediodía orando y tenía hambre, y él estaba orando y se le reveló un lienzo, y en las 4 puntas de ese lienzo, las 4 esquinas de ese lienzo, habían animales impuros que según la ley mosaica no se podía consumir? Y Dios le mostró eso. ¿Por qué? Porque de pronto iban a venir a tocar la puerta de su casa un grupo de personas que no eran judías. Y saben, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, te van a venir a buscar, no te niegues, anda con ellos donde te van a llevar. ¿Saben dónde lo vinieron a buscar? De casa de Cornelio, donde Cornelio, el Espíritu Santo también estaba obrando en ese corazón. Cuando Pedro va allá dirigido por el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo había preparado el corazón de Cornelio y de toda su familia cercana y amigos cercanos, dice que cayó el Espíritu de Dios, fue derramado en ese lugar, y comenzaron a hablar en lengua, a profetizar. Cayó la manifestación del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que dependía del Espíritu de Dios, no de estrategias humanas, no del predicador del momento. Wow. Es el tiempo, amado, que la iglesia vuelva a ese enamoramiento con el Espíritu Santo, a esa entrega con el Espíritu Santo, a ese compromiso con el Espíritu Santo, a darle esa importancia al Espíritu Santo. Wow. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ya de aquí para adelante, mi hermano, ya es cosa tuya. Si lo haces o no lo haces, ya es cosa tuya. Espero que lo hagas en el nombre de Jesús.